Ya saben que el Gobierno acaba de aprobar, lo hizo en el último Consejo de Ministros, la subida del salario mínimo que va a pasar a ser de 900 euros mensuales en 14 pagas, y esto va a ser así a partir del próximo 1 de enero, en nada prácticamente. Una subida que supone un aumento de más del 22% respecto a su actual cuantía, es de hecho la mayor subida de este salario desde el año 1977. La subida sitúa el salario mínimo en España en una media de más del 80% en relación con Europa. El Ejecutivo también aceptó, ya saben, subir el 22,3% en el salario de las empleadas de hogar que trabajan por horas. Y además se aprobó la subida del salario de los empleados públicos en un 2,25% para el próximo año. También es uno de los mayores aumentos en una década. Pero estamos recabando opiniones al respecto. Los sindicatos están muy satisfechos, pero según los empresarios esto no sería tan positivo a su juicio. Por ejemplo, la COE de Tenerife asegura que esta subida del salario mínimo interprofesional incluso podría tener un impacto negativo en el mercado laboral canario. Pues vamos, por tanto, a hablar de este asunto. Lo hacemos esta mañana de nuevo, pero con Eduardo Besares, que es secretario general de la COE en Tenerife, que ya nos acompaña. Señor Besares, buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias por invitarme. Estamos recogiendo impresiones sobre este asunto, que ha sido muy polémico. En cualquier caso, es ya una realidad, está aprobado por el Consejo de Ministros y entrará en vigor el próximo 1 de enero esta subida del salario mínimo interprofesional. En principio, dicen desde el Gobierno, para ayudar a los sectores más desfavorecidos. Bueno, nosotros pensamos que va a tener un efecto positivo, por un lado, puesto que la subida del salario mínimo pues tiene un efecto positivo para una parte, digamos, de la población activa, pero que tiene un efecto colateral negativo. No es una subida que haya sido aprobada por nosotros. La Confederación y los sindicatos tenían un acuerdo a 3 años con una senda un poco más suave. Llegar a 900 euros pues era una aspiración para 2021, no para 2019, y el efecto colateral, el que coincidimos nosotros, coincide incluso el Gobierno, el secretario de Estado de Seguridad Social lo decía hace poco, es destrucción de empleo, ¿no? Hay un 10% de los empleos en Canarias están beneficiados por esta medida, y se calcula que la destrucción de empleo aquí en Canarias sería también del 10%. Se habla entre 40.000 trabajadores, que es una estimación por José Luis Escrivá, que estuvo hace poco, que es el responsable de la Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal, y 160.000 trabajadores a nivel nacional, que es un dato de la Comisión Europea, es el umbral, ¿no? Entonces nosotros Ustedes estiman desde la COE, disculpe que le interrumpa, sí, señor Besares, que esto va a provocar que haya empresarios que no puedan sostener a esos trabajadores, que pasarían a cobrar de 732 a 900 euros. Sí, esto desincentiva la contratación. Luego hay empresarios que ya tienen acuerdos cerrados con la Administración, por ejemplo, a un precio que no van a poder modificar. Y en sectores como la construcción, donde el salario mínimo, la construcción, la limpieza, el comercio, son sectores, la agricultura, son sectores en donde este tipo de salarios son frecuentes, ¿no? Y sin embargo, digamos, sus contratadores, en este caso el sector público, pues no tienen un compromiso serio y firme de compensarles por esta subida, con lo cual al final, pues lógicamente la productividad se tiene que incrementar de alguna manera para poder soportar esos costes, ¿no? Claro, a su juicio no estaban preparados para asumir esta subida ahora, pero bueno, estamos hablando de que iba a ser así según se había establecido con esas reuniones entre todos los agentes sociales en un plazo pues no, de apenas un año y algo. ¿Era tanta la diferencia con respecto a hacerlo ahora, con respecto a hacerlo en apenas año y medio, 2 años? Sí, póngase en el lugar, el otro día daba nuestro presidente 2 ejemplos muy gráficos, ¿no? El propietario de una gasolinera que se encuentra ahora con que tiene que subir un 22% los salarios, ¿no? Sí, en cuestión de 4 días, por así decirlo, pues, ¿no? pues a lo mejor se ve inclinado por automatizar alguno de los surtidores, ¿no? O el propietario de un supermercado que también tiene que incrementar los salarios de sus trabajadores, que es una parte importante, digamos, de sus costes, un 22%. Pues a lo mejor empieza a pensar en automatizar las cajas. Este tipo de medidas de forma tan súbita, sin que el empresario haya tenido tiempo de digerirlas, de prepararse para el futuro, tienen un efecto colateral negativo, lo afirmamos, y además lo dicen prácticamente todos los sectores económicos que tienen algún tipo de previsión sobre la evolución del empleo el año que viene, ¿no? Claro, porque habría sido mejor en caso de que todo esto hubiera sido de una manera progresiva para que los propios empresarios, pequeños empresarios estamos hablando, porque los grandes entendemos que podrían asumir esta subida, pero los pequeños, para que se hubieran adaptado o preparado, porque esto les supone un gasto evidentemente mayor, claro. Sí, yo creo que esto afecta a pequeños y a grandes, pero hay que pensar que en Canarias, además, Canarias y Andalucía son las 2 regiones donde hay más
el porcentaje de población activa que está en estos umbrales salariales. Es decir, esta vez, una vez más, digamos, Canarias sale perjudicada por esta medida, ¿no? Y cuando hablamos de pequeñas empresas, el 96% de las empresas en Canarias, de las 140.000 empresas que hay en Canarias, tienen menos de 10 trabajadores. Eso es el perfil que nosotros tenemos de empresa y que evidentemente va a estar muy afectado por esta medida. Argumentan los sindicatos que, bueno, que la economía ha mejorado, que se ha salido de la crisis, aunque evidentemente nunca se han vuelto a los niveles de hace algo más de una década, pero que es justo que se retribuya a los trabajadores con salarios que no provoque trabajadores pobres, porque una persona que cobre 700 euros, pues está claro que no tiene la capacidad de, cuando menos, vivir ni mantener una familia. Bueno, nosotros este año el acuerdo que teníamos con los sindicatos era pasar de los 732 a los 800, el año que viene 850. Esta no ha sido una medida que se haya tomado en el marco del diálogo social, ¿no? Realmente no sé hasta qué punto los sindicatos han sido también parte activa en la misma, ¿no? Esto ha sido una medida unilateral del Gobierno y evidentemente ante ella pues hay sectores o agentes que no pueden oponerse, ¿no? Porque no lo entenderían las personas que les han dado la responsabilidad de estar ahí, ¿no? Pero yo creo que en líneas generales el argumento que comentamos es bastante lógico, ¿no? Imagínese usted en la cena de Navidad que lleva 100 euros para repartir a sus sobrinos, ¿no? Y le va a dar a cada uno de sus sobrinos 10 euros y de repente alguien le dice que tiene que darle 12 o 13, pues alguno de sus sobrinos se va a quedar sin la paga, ¿no? Esto es algo tan sencillo como eso, lo vemos y lo ve todo el mundo así, pero el Gobierno ha preferido, por un lado, incrementar los impuestos, que es algo que tiene que hacer para poder afrontar también algunos gastos que no estaban previstos, y por otro lado, pues una medida que tiene un carácter populista y en donde 9 de cada 10 trabajadores afectados va a estar muy contento. El 10º se va a quedar sin trabajo, pero parece que eso no le impacta mucho. Es de hecho, sin duda, una de las medidas de mayor coste presupuestario para el Gobierno, por lo que implica también, ¿no? Entonces, imaginamos que también están pendientes de ese asunto desde los empresarios, ¿no? Esperan recibir 1.500 millones en impuestos, ¿no? Y hágase la idea de que aunque es un 22%, digamos, a la nómina del trabajador, en el caso de los empresarios, pues viene a ser entre 4.000 y 5.000 euros por trabajador y año. Eso es mucho dinero. En cualquier caso, usted habla del secretario de Estado que reconoció que a lo mejor en un primer momento podría provocar pues esa ligera destrucción de empleo, pero bueno, luego se estabilizaría. Apuntaba, la ministra de Economía ha sido más optimista, una persona que conoce bien la economía española, pero apuesta porque esto se puede mantener. ¿Ustedes no están de acuerdo? Yo creo que la ministra de Economía es la única persona que de forma, digamos, fehaciente lo ha defendido. El secretario de Estado de Seguridad Social no, ha dicho que entiende que el empresario va a verse tentado a contratar y que va a haber destrucción de empleo en el comercio, en la agricultura y en servicios como la limpieza. Está claro, pero además le he nombrado antes también a otra serie de organismos que están también en la misma página, ¿no? Estábamos ante una decisión y una medida que es claramente negativa para, sobre todo en regiones como Canarias, el incremento del empleo y de la población activa, ¿no? Por tanto, usted augura que la gente que está cobrando en este momento el salario mínimo interprofesional, bueno, pues percibirá esta subida, pero que no se creará empleo por el miedo que tendrán los empresarios a contratar. No, se va a destruir empleo. Se va a destruir. Se va a destruir empleo. Es un augurio un tanto negativo en un momento en el que se habla de mejora de la economía también en el archipiélago, una cierta ralentización, pero bueno, no son alarmistas los indicios que tenemos para el año que comienza, ¿no? Bueno, en COE somos bastante buenos pronosticando el crecimiento de la economía. Hubo un año que, no nosotros, nuestro servicio de estudios, que además es externo, ¿no?, en el que acertamos por encima de todos los organismos, llámese Banco Mundial, Comisión Europea, BBVA Research, y la verdad que la estimación que nosotros tenemos para el año que viene es un incremento del 1,2, es decir, un punto menos que este año, ¿no? Eso pues es una desaceleración importante. Esperemos que esta vez nos equivoquemos, pero también tenemos un seguimiento de nuestro porcentaje de error de todos estos años y es bastante pequeño. ¿Y esto en qué se puede traducir? Por un lado, bueno, el desempleo no creemos que vaya a ir más allá del 19-20% como estamos, pero no se va a seguir reduciendo como llevamos ya de forma sostenida 6 o 7 años, ¿no? Y eso, pues evidentemente, pues va a haber una bajada del consumo. También hay unos factores externos que no tienen nada que ver con lo que acabamos de citar ahora y que todos conocemos, ¿no? Inestabilidad política, comercial, Brexit,
subida Claro, de bueno, los la verdad es tipos. que la combinación de factores que se vienen para 2019 es compleja porque es verdad que en nuestros archipiélagos tenemos aprobados los presupuestos de la comunidad autónoma. Esto, y nos indicaban desde el Gobierno, pues da una cierta estabilidad económica y también la posibilidad de generar empleo, pero claro, está la situación estatal, porque sí que no hay presupuestos generales del Estado, y está lo que pueda provocar, y ya lo apuntaba el señor Besares, el Brexit, porque el camino que se lleva es que sea un Brexit duro, y para Canarias eso puede ser un problema. Sí, con esa receta, digamos, introducir un término más negativo, como lo del salario mínimo interprofesional, pues la verdad que no tiene lógica ni parece que corresponda al sentido común. Pero no podemos hacer nada, ha sido unilateral. El Gobierno, contra lo que mucho se dijo, el Gobierno que está actualmente a nivel nacional es legítimo, puesto que nosotros hemos elegido a los parlamentarios y ellos lo han elegido. Pero las decisiones y el modo de hacerlas, pues en lugar de hacerlas en estos organismos plurales que ha habido hasta ahora, las están haciendo de forma unilateral. Se parece más a gobiernos de otras latitudes y nos van a llevar probablemente pues a que no seamos capaces de afrontar tan bien como podríamos haberlo hecho esta nueva situación. Por tanto, nos quedamos con esa fotografía un tanto pesimista, en cuanto esto empieza a aplicarse, pues en nada, en apenas unos días, el 1 de enero, comenzará a aplicarse este nuevo salario mínimo interprofesional que, desde luego, los empresarios no ven con buenos ojos. Le agradecemos muchísimo a Eduardo Besares, secretario general de la COE de Tenerife, que haya estado esta mañana con nosotros. Gracias, muy buenos días. Muchas gracias.